Bueno, arrancamos con un par de comentarios que me habían preguntado sobre gráficos y después vamos a, a demostraciones formales, ¿sí? En el ejercicio 1C, sí, pónganme el nombre y apellido, así tengo registro de les conectades. En el ejercicio 1C, el texto dice comparar el comportamiento en un entorno del valor y en el valor, ¿sí? Si recorrieron el ejercicio, digamos, tenemos casos en donde tengo la función, ¿sí?, que cerca del 2 se va aproximando a algún valor, no digo que sean estos los gráficos, ¿sí? Y en el 2 no existe. Pero cuando me acerco por izquierda y por derecha al 2, se acerca a un valor, supongamos el 4. Ahora, hay otra de las funciones que me proponen en donde no tengo un agujero, pero el punto está como más por arriba, en 2. O sea, se aproxima a 4, ¿sí? Pero la función está definida en otro lugar. Hay otra función en donde por derecha se aproxima al 4 y por izquierda se va a otro lado, ¿sí? O sea, lo que pretende el ejercicio 1 y el recorrido que espera hacer el punto 1C es, digamos, reforzar esta idea de que el límite, la existencia o no existencia de un límite, no depende de lo que pasa con la función en el valor. Por eso me pide comparar en un entorno pinchado de centro 2 y radio delta, ¿qué sería esto? ¿Sí? 0 menor que x menos 2 menor que delta. O sea, si lo pienso en la recta numérica, tengo centro 2, 2 más delta, 2 menos delta, que serían todos los que cumplen esta parte de acá, pero como me pide mayor que 0, mi entorno tiene un agujerito ahí en el medio. O sea, es comparar qué pasa alrededor del 2 versus lo que pasa cuando x efectivamente es 2. Y ver, digamos, de vuelta, numéricamente, gráficamente, a partir de ejemplos, que lo que pasa en un entorno no depende de lo que pasa en el punto. Y esa es la idea fundamental del límite. No me importa qué hace la función en el punto. A mí me interesa qué hace alrededor, ¿sí? Fíjense que en la demostración formal o en la definición formal, pareciera que la idea es al revés, porque yo propongo un límite y después me voy a buscar el entorno. Pero digamos, de manera práctica, en realidad lo que hacemos cuando trabajamos un límite es, bueno, si yo estoy cerquita del 2, en el 2 no quiero saber qué pasa, porque no puedo, porque no lo conozco, por lo que sea. Bueno, voy a analizar a ver si la función cerquita del 2 tiene algún tipo de comportamiento estable. Cuando digo comportamiento estable es que se va aproximando a algún valor. Y a ese valor es al que llamamos límite. ¿Sí? Digamos, por eso esta primera aproximación de los primeros ejercicios es una aproximación gráfica. ¿Sí? Y ahí surge la complicación por ahí de hacer un gráfico de funciones que, digamos, parecen extrañas. Esto en R, tal que, a ver, g de x es igual a menos x al cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 2. Y uno dice, y esto es una función racional que yo no tengo idea cómo se grafica. Vamos a ver herramientas que nos van a permitir por ahí hacer un gráfico de ciertas funciones racionales como esta. En el dominio me saca el 2, porque si yo pongo un 2 acá abajo, me hace aparecer un 0 dividiendo, que es un problema de cuentas. O sea, tengo un problema de dominio a partir de la fórmula de la función. Ahora, esto de acá arriba, ¿sí? Menos x cuadrado más 5x menos 6, supongamos que lo llamo h, es un tipo de función que trabajaron en la introducción, una función cuadrática. Algo que podemos hacer con la función cuadrática es factorizarla, o sea, escribirla en forma factorizada. Para lo cual necesito las raíces, o sea, menos x cuadrado más 5x menos 6 igual a 0. Recordemos que la forma factorizada es el término
principal por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Para resolver esta cuenta puedo usar la resolvente, puedo completar cuadrados, puedo tirar valores a ver cuándo le pego, y llego a que las raíces de estos son 2 y 3. O sea que la forma factorizada de esta función es menos por el menos 1 que acompaña al x al cuadrado, x menos 2 por x menos 3. X menos una raíz por x menos la otra raíz. ¿Por qué hago esto? Porque ahora si yo me fijo justamente en esta función, me queda x menos 2 por x menos 3 sobre x menos 2. Y acá está el truco para esta función. X menos 2 y x menos 2 aparece arriba y abajo. Si yo pudiera asegurar que nunca es 0, puedo simplificar. ¿Cómo puedo justificar que x menos 2 nunca va a ser 0? Porque me sacaron el 2 del dominio. Como x no puede ser 2, esto nunca es 0. Entonces es válido simplificar. Recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador por la misma cosa. Por eso pido que no sea 0. Y me quedo tranquilo porque me sacaron el 2 del dominio. Entonces este x menos 2 se me vuela con este x menos 2. Entonces mi función me queda menos x menos 3. Entonces uno podría decir, listo, g de x es menos x más 3. Es una función lineal. No, cuidado, porque lo que define una función, recordemos que es la fórmula, el dominio y el codominio. O sea, esta función está definida de los reales menos el 2 en los reales. O sea, su gráfico va a ser una recta, pero al sacarle un valor, ¿sí? Hace algo así, ¿no? Lo que tiene es un agujerote. Justamente en 2 tiene un agujero. O sea, no existe g en 2. No porque no me lo permita la fórmula que me quedó, sino porque no me lo admite el dominio. Pensemos que yo llegué a esta fórmula a partir de poder decir que x no era 2. Entonces, nada, con este gráfico ya se soluciona mucho más cómo trabajar el 2 y el 3. ¿Sí? Profe, pregunta, Sí. porque siempre me lo confundí al codominio y a la imagen. ¿Qué diferencia hay o qué sería el codominio? Esto es el codominio y la imagen es un subconjunto de él. O sea, por ejemplo, imaginemos f de x igual a x cuadrado más 4. ¿Sí? Si yo me hago un gráfico, es una parábola que tiene vértice en 4. O sea, esta función, como dominio natural, o sea, la fórmula permite cualquier número real. Como codominio estándar, siempre tomamos los reales. O sea, este es el dominio y este es el codominio. Ahora, la imagen es qué valores del codominio efectivamente uso. O sea, que la imagen, para este caso, qué valores de i uso. Del 4 para arriba, del 4 al más infinito. O sea, la imagen no me cubre todo el codominio. Con este codominio, esta función no es sobreyectiva, por ejemplo. En cambio, si yo defino f de los reales en 4 más infinito, o sea, defino la función de su dominio en su imagen, ahí se convierte automáticamente en sobreyectiva. O sea, la sobreyectividad se arregla fácil. El problema es la inyectividad, que es así, es una condición en serio, porque si una función no es inyectiva, tengo que recortarle una parte para volverla inyectiva. En cambio, cambiar el codominio por la imagen, a la función no le nada. Sí, pero siempre pasa que la imagen es un subconjunto del codominio de la función. Ah, me quedó más claro, profe, gracias. Espectacular, En el ejemplo obvio, que porque lo expliqué estábamos yo. analizando, ¿Eh?
En el ejemplo que estábamos analizando. Bien, volvemos a la recta con agujero. El codominio Sí, sería reales, pero la imagen sería reales menos el 1, ¿no? exactamente, exactamente. Acá el codominio, por la definición, el codominio se mira en la definición. La imagen hay que amacarse y buscarla. Depende, muchas veces la estrategia que usamos para mirar la imagen es hacer el gráfico. En este caso, la imagen, ¿sí? Son todos los reales menos este valor que me daría esta cuenta si pudiera poner el 1. El 2 digo, que me da 1. O sea, sería a qué altura está el agujero, en 1. Que coincide con el valor del límite en este caso. Exacto. Bien. Sigo. Surgieron después dudas con el tema de la definición formal, ¿no? Vamos a repetir la definición formal de límite. O sea, nosotros decimos que el límite cuando x tiende a A de una función es L si y solo si para todo epsilon mayor que 0, o sea, para cualquier número que me den. Habitualmente los epsilon son chiquititos, ¿sí? Existe un delta mayor que 0, ¿sí? Y acá está el que me dan y este es el que yo tengo que encontrar. Tal que si x menos a es menor que delta mayor que 0, entonces módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Insisto, nosotros cuando miramos el límite, por ejemplo, en la función que veíamos recién, para mirar el gráfico, el límite gráficamente decíamos, me voy agarrando valores acá y voy viendo qué pasa acá. O sea, agarro valores de x y veo qué pasa con su imagen. En la definición formal es al revés. ¿Por qué? Porque yo ya estoy dando el límite. Yo este trabajo que arranco de x y me voy al gráfico es para decidir quién es el límite. Una vez que tengo el límite, me voy a la definición formal. Tengo que probar que para cualquier epsilon que me den, ¿sí? Cualquier epsilon que me den, si yo me armo un entornito de mi límite, o sea, si tomo valores muy próximos al límite, todo el gráfico de la función cae adentro de un intervalo de radio delta. O sea que puedo encontrar un delta tal que si una proximidad del valor 2, que si estoy lo suficientemente cerca, todo el gráfico está cerquita de eso. Como es para todo epsilon, el epsilon puede ser cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. O sea, lo que estoy diciendo, en el fondo, con esta definición, que siempre, o sea, que la función yo la puedo encontrar tan cerca de L como yo quiera. O sea, este epsilon puede achicarse hasta ser casi 0, pero siempre voy a encontrar puntos de la función, ¿sí?, que estén adentro de ese intervalo, o sea, a una distancia menor que esa. Eso es un poco lo que quiere decir la definición. Cuesta, ¿sí? No se preocupen si les queda todavía nebulosa porque es un poco es un concepto a construir que lleva tiempo, digamos. Para esta función, ¿no? Yo dije que el límite cuando x tiende a 2 de menos x más 3 me quedaba 1. ¿No? Miré el grafiquito antes y dije, y esto se va aproximando al 1. ¿Sí? Trabajé con esta fórmula porque es la más facilonga. Entonces, ¿qué debería probar? Debo probar que para todo epsilon mayor a 0 que me den, existe un delta mayor a 0, tal que si módulo de x menos 2 es menor que delta, entonces el módulo de f de x menos 1 es menor que epsilon. En el caso del 3 me dan algunos epsilon. O sea, es el trabajo de
hagámoslo con algunos ejemplos numéricos para epsilon. Por ejemplo, epsilon, voy a tomar uno que no está. Epsilon igual a 0,3 y encontrar el delta correspondiente. Como acá el epsilon lo conozco numéricamente, el delta posiblemente lo pueda encontrar numéricamente. O sea, puede decir, toma delta igual a 0,7, qué sé yo, o 0,05, o algo por el estilo. Profe, Después la idea es tratar... el Lexinol a ¿Qué? veces te lo dan y a veces no. Cuando no te lo dan, ponemos el que queramos. No, justamente no. A ver, la idea, la práctica, esta idea está armada con la idea de construir ciertas ideas. Es, bueno, yo pruebo con algunos numéricos, ¿sí? Después pega el salto y probalo para un epsilon en general. O sea, cuando yo quiero demostrar formalmente es, tengo que probar para cualquier epsilon que me den quién es el delta. Por eso, digamos, en las demostraciones formales, el delta siempre queda como una función de... O sea, yo digo, el delta es 4 epsilon sobre 73, por ejemplo. O sea, llego a una definición del delta que varía según cómo varía el epsilon. ¿Sí? O sea, nunca le voy a dar... En realidad, cuando yo hago una definición formal, en el ejemplo que les di de parcial, vamos a verlo, que yo en ningún momento digo el epsilon es tal, el delta es tal número, sino que digo, el delta tiene esta relación con el epsilon, es epsilon sobre 2 o epsilon más 4, o sea, siempre es el delta es un delta de epsilon. Bien dicho, porque el valor de delta depende del epsilon que me den, salvo que sea la función constante. Para cualquier otra función, si a mí me dan un epsilon, yo tengo que modificar el delta según ese valor del epsilon que me dieron, que es un poco lo que busca el ejercicio 2 al hacer el análisis con 3 epsilon numérico, ver que para 0,5, para 0,2 y 0,1 yo tengo que modificar el delta. Y después piden probarlo para cualquier epsilon. Entonces, para este epsilon en particular, ¿qué es lo que tengo que probar? Que existe un delta tal que si módulo de x menos 2 es menor que delta, entonces el módulo de menos x más 3 menos 1 es menor que 0,3. Esta era mi función, este es mi límite, y ahora el epsilon lo tengo acá escrito así. Lo tengo numérico, tengo que encontrar delta. Entonces empiezo mi parte de cálculos auxiliares, la parte que en un libro de matemática no aparecería. ¿Sí? ¿Qué hago? Opero acá, me queda menos x, 3 menos 1 es más 2, es menor que 0,3. A esto quiero llegar, ¿sí? Pero si acá saco factor común menos 1, ¿no? Me queda x menos 2, menor que 0,3. Entonces, si yo hago módulo de menos 1 por módulo de x menos 2, me queda menor que 0,3, y este módulo de menos 1 lo puedo pasar para allá. Menor que 0,3 sobre menos 1. O sea, si x menos 2 es menor que este número, pasará todo esto. Entonces, esto de acá lo voy a tomar como delta. Listo. Dejo al costado mis cálculos auxiliares, ¿sí? Y ahora empiezo con la demostración. Sea delta igual a epsilon sobre módulo de menos 1. Entonces, si módulo de x menos 2 es menor que delta, que es igual a epsilon sobre menos 1, tengo que módulo de x menos 2 es menor que epsilon sobre módulo de menos 1. Y este menos 1 lo puedo pasar para allá. O sea, entonces, módulo de menos 1 por x menos 1 es menor que epsilon. Entonces, módulo de menos 1 por x menos 1 es menor que epsilon.
entonces el módulo de menos x más 1 es menor que epsilon. Diego, sería X Entonces, y menos ahora 2. lo construyo así, menos 2. Sí, es menos 2. Era menos 2 acá, ¿no? Esto era un 2. Esto era un 2 y yo Igual se puse un entendió. 1 todo el tiempo. Ahí está genial. Menos x más 2. Es la vacuna. Me está pegando Es con que el los números. 1 es más ¿Sí? fácil. Siempre Ahora, el 1 es más fácil. claro, obvio. Menos x más 2 lo puedo escribir como menos x más 3 menos 1. O sea, esta descomposición de menos 2, de más 2 en 3 en más 3 menos 1, digamos, no corresponde a ninguna operación matemática. Yo esto lo escribo así porque es a lo que quiero llegar. ¿Sí? A ver, el 2 lo podría haber escrito como 10 menos 8. ¿Por qué no lo escribí como 10 menos 8? Y porque no me servía donde yo quiero llegar. O sea, hay una intencionalidad de sé muy bien a dónde quiero llegar y tengo que mostrar cuál es el camino. No es salgo a la ruta para descubrir, ¿sí?, cuál es el camino a, qué sé yo, a Luján. No sé cómo llegar, lo que tengo que mostrar es cuál es el camino, ¿sí? Y esto es Por eso, menor que profe, epsilon. por eso dejamos el módulo de menos 1, ¿no? Para que después lo podamos pasar para el otro lado. Sí, y o Eso sea, no se fíjense resuelve. cómo funciona mi mente de manera extraña, ¿no? Que lo hice de manera general, ¿no? Porque en realidad lo que yo tendría que haber tomado acá es 0,3 para este ejemplo. Porque esto es una cuenta que era 0,3 sobre módulo de menos 1. Entonces acá ponía 0,3 sobre módulo de menos 1 y acá llegaba al 0,3. O sea, yo hice la versión general y sin querer. Defectos de oficio. Digo, si yo pongo 0,3, o sea, en este caso de menos x más 2, tomar el epsilon igual al delta me sirve. O sea, en realidad el delta y epsilon. Sí, o sea, si acá pongo Es importante 0,3, poner, en realidad acá en la demostración. ¿Qué perdón, cosa? ¿es importante poner el 0,3 para las cuentas auxiliares o se puede poner el epsilon y ya lo Y dejamos? hacerlo de forma general. Claro, O sea, de vuelta, acá la idea ¿cuál es? Probás con 0,5, con epsilon igual a 0,5, te das cuenta que delta te sirve 0,5. Probás con 0,3, te das cuenta que delta es igual a 0,3. Probás con 0,1, el delta te sirve el 0,1. Entonces decís, bueno, a ver, y ahí pego el salto y digo, vamos a ver en general. Si yo tomo epsilon igual a delta, ¿podría hacer la demostración? Y la respuesta es sí. O sea, es un poquito reconstruir esta idea de, en la matemática, que muchas veces yo hago pruebas numéricas y cuando veo que se repite cierta estructura, bueno, trato de pegar el salto a la generalidad y demostrarlo de manera general. ¿Sí? igual al 0,3 es como que no lo tocamos. Podríamos poner cualquier otro número ahí. En realidad, claro, o sea, justamente si el límite existe, lo que me dice la demostración es que probame que para cualquier epsilon que te dé siempre existe un delta. Si yo te doy un epsilon específico, podés encontrar un delta específico. Te doy 0,5, por ahí me decís 0,25 es delta. Si yo digo epsilon en genérico, ¿sí?, por ahí llegás a que delta, por ejemplo, te sirve que sea epsilon sobre 2. Por ejemplo. O alguna cosa extraña como va a pasar en el ejemplo que dejé de tarea. ¿Sí? Digo, en el de tarea, el que era de tarea, era el desafío Pepsi de la semana. Teníamos que, sabiendo que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, demostrar que el límite cuando x tiende a de 5f de x menos 8 y me trabé, vuelvo, ahí estoy. ¿Sí?
Una cuestión importante siempre que hay que pensar cuando uno le piden demostrar algo, tener en cuenta cuáles son las hipótesis. ¿Sí? Acá la hipótesis es esta. Y así como un termómetro fundamental para saber si uno va por el mal camino. Si uno logra hacer una demostración sin usar las hipótesis, y sospeche. Porque si no, no me darían esas hipótesis. Todo ejercicio que sea demostrar, ¿sí? Hay veces que a algunos nos queda medio raro y no necesitamos todas las hipótesis, pero en acá la hipótesis es fundamental. ¿Qué me dice la hipótesis? ¿Qué significa esto? Que x, el límite cuando x tiende a d f de x es igual a L. Que para todo epsilon que me den, ¿sí? Yo puedo encontrar un delta tal que si módulo de x menos a es menor que delta, implica que el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Esto es lo que yo sé. ¿Yo qué quiero probar? Quiero probar que para todo epsilon que me den, existe un delta mayor a 0, tal que si módulo de x menos a es menor que delta, entonces el módulo de 5f de x, no, sí, de 5f de x menos 8, menos de menos 8, es menor que epsilon. Una es la hipótesis, otra es la tesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a empezar? Como siempre, con mis cálculos auxiliares. Acá, cálculo auxiliar. Yo quiero llegar a que 5f de x menos 8, saco los paréntesis acá, me queda menos 5L más 8, es menor que epsilon. Ya tengo una ventaja, el 8 se me vuela. Y acá me queda 5f de x menos 5L menor que epsilon. Ah, pero acá hay un 5 y acá hay un 5. O sea, módulo de 5 por f de x menos L menor que epsilon. Módulo de 5 por módulo de f de x menos L menor que epsilon. O sea que en mis cálculos auxiliares llego a que el módulo de f de x menos L menor que epsilon sobre 5. ¿Cuál es el problema y la diferencia con los cálculos que veníamos haciendo? Ángeles, vos llegaste hasta acá y no sabías cómo continuar. Sí, hasta ahí llegué, profe. Luego, para volver para atrás, Impecable. ¿cómo se dice? Que todavía no puedo volver para atrás. Justamente acá está Claro, la clave. claro, ¿Qué es lo ahí que está el no problema. sé hasta acá? Vos acá querías volver para atrás, medio poniendo el automático, ¿sí? Claro. Que está perfecto, no está mal. ¿Cuál es el problema? Si yo ahora empiezo a tratar de ir para atrás, la hipótesis no la estoy usando en ningún momento. Sí, Justamente acá es donde aparece la hipótesis. ¿Por qué? Porque acá no me aparece x menos a en mis cálculos auxiliares. Me aparece f de x menos L. ¿Sí? O sea, yo llegué en mis cálculos auxiliares, llego a módulo de f de x menos L menor que epsilon sobre 5. ¿Sí? Pero acá es donde voy a introducir la hipótesis. Uso la hipótesis. ¿Cómo? El límite, cuando x tiende a de f de x, ¿sí? Es igual a L para cualquier epsilon que me den, encuentro un delta tal que módulo de x menos a menor que delta, entonces módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Y acá es donde hay que no olvidar que epsilon y delta son números. O sea, acá dice que para cualquier número que te den, existe otro número tal que pasa esto. ¿A dónde yo llegué en mis cálculos auxiliares? F de x menos L menor que epsilon sobre 5, sobre un número. Entonces, ahora voy a arrancar mi demostración.
dado, ¿sí?, epsilon mayor que 0, sea delta tal que módulo de f de x menos L, ¿sí?, sea menor que epsilon sobre 5. Si módulo de x menos a es menor que delta. O sea, en la hipótesis, en vez de pensar que este delta me pensé epsilon sobre 5, pero de me dieron acá y me congelé. A mí me dieron un epsilon. Agarro, lo divido por 5 y me busco el delta que me sirve para la función original, la f. ¿Sí? O sea, que si módulo de x menos a es menor que delta, entonces módulo de f de x menos L es menor que epsilon sobre 5. O sea, el delta lo saqué a partir de mi hipótesis. Como vale para cualquier epsilon, en particular vale para epsilon sobre 5. Ahora, si x, acá que tengo, si x es menor que delta, f de x menos L es menor que 5. Y acá empiezo a ir para atrás. Entonces, 5 módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, 5f de x menos L es menor que epsilon. Módulo de 5f de x menos 5L es menor que epsilon. Que me falta 5f de x más 8 menos 5L menos 8 es menor que epsilon. O sea que 5f más 8 menos 5L más 8 es menor que epsilon. No sé cuál es el delta que sirve para esta. Lo que me agarro y me uso el delta que sirve para esta, pero para un epsilon más chico. ¿Sí? Justamente este procedimiento que hicimos sirve para demostrar de manera general, ¿sí? Lo dejo un poquito más en cámara mientras me tomo un mate. Este es un procedimiento general que puedo utilizar para probar que una función multiplicada por un número fijo, el límite se multiplica por el número fijo. La idea es la misma, ¿sí? O sea, este recurrir a la hipótesis con un epsilon que después me acomode. Porque insisto con esto, acá antes en los cálculos auxiliares yo descomponía, como conocía la fórmula de f, acá terminaba llegando a x menos a. Me terminaba quedando acá dando vuelta justamente x menos el lugar donde yo calculaba el límite. Acá no, acá me quedó una función y una L. Pero como tengo este puente de la hipótesis, puedo conectar todo y llegar a lo que yo quería. Bien. Diego, perdón, ¿Qué? sobre este mismo ejercicio, porque yo lo hice de una forma diferente y me parece que claramente estaba mal porque no lo fui por este lado. Yo usé para demostrar eso las leyes Sí. que vimos en el 7 y en el 8. Claro, por O eso sea, lo que decía hice es partir el del comentario. límite. Claro, justamente por eso decía en el ejercicio sin usar álgebra de límites. No decía nada, por eso. No, cuando lo tomé en el parcial el año pasado. No, el anteaño pasado. Bueno. Lo tomé en 2019. Sí, con el álgebra de límites salen 2 segundos. Claro, por eso, porque digo, yo hice 4 pasos y llegué a demostrarlo. Pero bueno, claro, No está cuando mal. la dictaste No no está dijiste mal. sin álgebra de límites, Claro, yo fui no por la está mal parte más para el fácil. enunciado que yo di este año, pero en el parcial decía sin álgebra de límites. Con el álgebra de límites, o sea, justamente lo que yo demuestro ahí es que puedo separar sumas y sacar constantes para afuera, ¿sí? De manera general. Que es un poco lo que vamos a demostrar, las dos que vamos a demostrar hoy. Ya el
producto se pone muy bizarro, deltas que son tremendamente extraños, ¿sí? Pero digamos, justamente es reconstruir esto que yo hice para un semi-ejemplo, ¿no? Porque estoy multiplicando por un número en particular y sumando un número particular, que en realidad esto vale siempre. O sea, si yo tengo A por f de x más b, el límite va a ser A por L más B. Es más, si yo tengo A f de x más B por g de x, el límite va a ser la suma del producto de los escalares por los límites de cada función. Profe, una consulta. Al final de la Dime. demostración que hizo recién, Ujú, cuando suma y resta el 8, ¿no tendría que, ujú. le dice 5fx, no va menos 8 y después menos 5L Sí, más 8? es menos 8 acá y más 8 acá, Claro, ¿no? para Porque que era quede 5. abajo igual a lo que quería, ¿no? Sí, este es menos. Sí, no es cambiado. La culpa la tiene la vacuna y la falta de conectividad, y le podemos echar la culpa de mi torpeza a cualquier otra cosa. Sí, tenés No, no, razón. igual era para que quede claro porque después me olvido. Sí, no, sí, el ejercicio era 5x menos 8, o sea, el menos iba acá y el más iba acá. Tenés razón, Adrián. Excelente. Me encanta cuando le chingo violento te dan cuenta. ¿No? Ustedes no hagan estas cosas. No hagas lo que Donnie hace. Bien. De la misma forma, o sea, usando esta definición formal, ¿sí? Era la idea del ejercicio 3. O sea, si se fijan, el 3D como que es una generalización de, por lo menos de cualquier función lineal. La pregunta es cómo opero si tengo cosas cuadráticas, ¿no? O sea, me dicen que el límite cuando x tiende a 1 de 5x menos 1 al cuadrado más 2 es igual a 2. Bien, me metí con este y... bueno, vamos. ¿Qué tenemos que demostrar? Que para todo epsilon mayor que 0, o sea, para cualquier número que me den, yo te puedo encontrar otro tal que si la x está lo suficientemente cerquita del 1, entonces, llamémosla esta función, llamémosla f, la función f, si agarro el número de x acá, los paso por la función, están cerquita del 2, epsilon acá. Ok, entonces empiezo como el clásico, mis cálculos auxiliares, voy a jugar acá. Tengo módulo de f de x es 5x menos 1 al cuadrado más 2, menos 2 menor que epsilon. A esto es a donde yo quiero llegar. Entonces voy a operar a ver si me aparece un poco un camino. El 12 me va con el 2. Me queda 5x menos 1 al cuadrado menor que epsilon. Puedo separar el módulo. Módulo de 5, módulo de x menos 1 al cuadrado menor que epsilon. Y el 5 pasarlo dividiendo. Módulo de x menos 1 al cuadrado menor que epsilon sobre 5. Ahora, algo al cuadrado, tomar módulo, como esto es siempre mayor o igual que 0, el módulo lo puedo ignorar. O sea, x menos 1 al cuadrado tiene que ser menor que epsilon sobre 5. ¿Y qué puedo hacer acá? Como tengo un cuadrado y la raíz cuadrada es una función creciente, ¿sí? Voy a hacer raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado menor que raíz cuadrada de epsilon sobre 5. Profe, siempre que haya un cuadrado podemos ignorar el módulo para poder eh, quedar con la x menos 1. Si yo tengo adentro del módulo algo que siempre es positivo, puedo sacar el módulo diciendo el módulo a algo positivo me devuelve lo mismo. Si adentro del módulo tengo algo que por algún motivo sé que es siempre negativo, puedo sacar el módulo metiéndole un menos. O sea, diciendo tomo el opuesto. ¿Sí? Lo que queda divino de esto es que tengo raíz cuadrada de algo al cuadrado, es la definición de módulo. Módulo de x menos 1 menor que raíz cuadrada de epsilon sobre 5.
Y acá llegué al x menos 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Raíz cuadrada de epsilon sobre 5 va a ser mi delta. Ven que es una función de epsilon y tiene alguna cuenta estrambótica dando vuelta. Entonces, terminé mis cálculos auxiliares, ahora arranco con la demostración. Demostración. ¿Sí? Dado epsilon mayor que 0, sea delta igual a la raíz cuadrada de epsilon sobre 5. Entonces, si módulo de x menos 1 es menor que la raíz de epsilon sobre 5, entonces módulo de x menos 1 al cuadrado es menor que epsilon sobre 5, pero el cuadrado adentro o afuera del módulo es lo mismo, o sea, yo esto puedo pensarlo como que es módulo de x menos 1 al cuadrado, menor que epsilon sobre 5. O sea, fíjense que yo acá hice un paso para que me quede el módulo adentro porque es lo que me conviene. O sea, esta idea de las cosas no suceden porque tienen que suceder, sino muchas veces porque yo quiero que sucedan. Más que más en una demostración. En una demostración, nada es al azar. Todo paso sucede porque el que está haciendo la demostración quiere que suceda. Entonces, 5 veces el módulo de x menos 1 al cuadrado es menor que epsilon. Entonces, módulo de 5, x menos 1 al cuadrado es menor que epsilon. Entonces, módulo, y ahora no me voy a equivocar, más 2 menos 2. 5x menos 1 al cuadrado más 2, menos 2 es menor que epsilon. O sea, para cualquier epsilon que me den, dije quién es el delta que hay que tomar, de forma tal que si módulo de x menos 1 es menor que delta, entonces, fíjense en la estructura, miro el primer paso y el último paso. ¿Qué acabo de probar? ¿Sí? Que si yo tomo este delta, si módulo de x menos 1 es menor que delta, entonces, por toda la cadena de entonces módulo de f de x menos 2 es menor que epsilon. Principio y final. Una belleza. ¿Cuál es el problema que tiene la definición de límite? Que no es una definición operativa, no es una definición que me dé herramientas para calcular el límite. ¿Sí? O sea, si nos fijamos, la definición de límite me dice, una vez que conoces el límite, podés probar que ese es efectivamente el límite. Y uno se pregunta, ¿y este 2 dónde lo sacaste? La definición te va a decir, no sé. O sea, muchas veces, de vuelta, la definición es una formalización de algo que sucede que no necesariamente me da herramientas para encontrar ese algo. En el límite es el caso fundamental, particular y por excelencia. ¿Sí? No me da ninguna herramienta la definición de cómo calcular el límite. Por eso trabajamos el álgebra de límites y los límites conocidos. Porque a partir de cierta cantidad de límites conocidos, yo puedo, usando el álgebra de límites, calcular el límite de nuevas funciones. Bien, 4 miramos, decía. Ahora, en el 4 me aparece esta función, f de x igual 1,99, x mayor o igual que 1, x menor que 1. ¿Sí? Hay que representar la función y hallar un delta, si es posible, dice hallar, si es posible, y esta es otra clave a la hora de trabajar los ejercicios. Si me hacen la aclaración, si es posible, quiere decir que puede ser que no exista lo que me piden. ¿Sí? Delta, tal que si módulo de x menos delta, de menos delta, menos 1,
es menor que delta, entonces el módulo de f de x menos 2 es menor que epsilon. Y me dan distintos epsilon. Epsilon 0,5, epsilon 0,1, epsilon 0,0001. A ver, me voy a hacer un dibujito. Yo tengo la función constantemente 1,99. Así. Supongamos que llego hasta acá, que es el 2. Y después sale la función 2x. Entonces, en 1, mi función sale así. O sea, mi función viene así, llega acá, pega este salto, ¿sí? Y acá es el 2. A ver si tengo colores. Me robaron todos los colores. Qué mala onda. Tengo un verde manzanita. A ver, ¿qué pasa si epsilon es 0,5? Lo voy a pensar gráficamente. ¿Sí? Acá hay más, está fuera de escala esto. Si epsilon es 2,5, me vengo para acá y me vengo para acá. ¿Sí? Esto es un 1, no es, esto es un 1, no es un 2. Acá está. Digo, para esta franja, ¿puedo encontrar un entorno del 1 de forma tal que para todos estos valores de x el gráfico esté dentro de esta franja? La respuesta va a ser sí, puedo encontrarlo numéricamente. O sea, podría venir y decir, a ver, acá tengo un, ¿sí? Y si este es el que me complica, tomo esta misma distancia para el otro lado, como este es constante, listo. Tomate este intervalo y para todos estos valores, esta raya claramente está dentro de la franja y la otra parte, la recta creciente, también cae dentro de la franja. Ahora, ¿qué problema pasa si yo achico el epsilon? Si yo el epsilon lo tomara más chico que 0,1, ¿qué pasa con la franja? Me queda esta. Hay límite, Claro, ¿dónde ¿no? tiene el problema esta franja? A la izquierda. A la derecha del 1 puedo encontrarme un entorno donde todo este pedacito caiga dentro de la franja. El problema es que como yo me tomé este intervalo más chiquito que esta distancia, a la izquierda yo tomo la función y cae afuera, 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 afuera. Volvamos a la definición, ¿sí? El límite cuando x tiende a 1 de esa función es 2 si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta tal que si módulo de x menos 1 es menor que delta, entonces f de x menos 2 es menor que epsilon. ¿Qué nos está pasando acá? Yo me pude encontrar en mi dibujito un epsilon, o sea, me pude encontrar un epsilon, o sea que existe un epsilon mayor que 0, tal que para todo delta que yo me tome, no importa cuánto me apretuje acá el 1, este tramo siempre está fuera de la franja. Para todo delta mayor que 0, si módulo de x menos 1 menor que delta, ¿sí? No implica que módulo de f de x menos 2 es menor que epsilon. O sea, en realidad lo que habría que poner es que existe un x tal que módulo de x menos 1 es menor que delta y módulo de f de x menos 2 es mayor o igual que epsilon.
Si nos fijamos, todo esto que acabo de escribir es la negación de esto. La negación del para todo es que un existe. La negación de un existe es un para todo. De pasa esto, pero no pasa lo segundo. ¿Sí? O sea, es a partir de un ejemplo numérico decir no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x, Ni siquiera igual a 2, no existe. Profe, Porque si me acerco por un costado, la función siempre vale 1,99 y del otro lado se aproxima a 2. Hay acá una brecha que después lo vamos a llamar discontinuidad, de salto finito. ¿Sí? A eso apunta el 4. Por ejemplo, ¿Sí? a ver, yo como lo planteé era, o sea, probé que para los dos primeros sí, para el último no. Pero para Ahí el llegué segundo a la no te conclusión. cumple. Para el segundo sí, porque es 0,01. No, es 0,1 el segundo. Claro, pero es 0,01 donde empieza el problema. Ah, no, sí, tenés razón. Sí. Y Sí, yo ahí para lo que los dos hice, primeros bueno, yo puedo encontrar un delta. claro, yo llegué a que el módulo de menos 0,01 tiene que ser menor al épsilon que me están dando. Por eso para los dos primeros llegué y para el segundo no. Yo no podía establecer ahí que el delta tiene que ser mayor a 0,01. Porque ya me Claro, cumple de con la vuelta, o sea, fórmula lo que general. encontrás es que si vos tomás este épsilon, siempre podés encontrar uno acá Que no llega. que No te entra. cae acá y entonces no entra en la franja. O sea, como siempre, para demostrar algo lo tengo que demostrar en general. Para derribar algo me alcanza con un contraejemplo. Perfecto. Entonces yo, digamos, para épsilon igual a 0,001 yo tomaría 1 menos, ¿sí? Lo que quiera, o sea, lo suficientemente chiquito. Como un 1 menos algo. Menos un poquito. Listo. Ese número me cae en 1,99 que está fuera del intervalo S. Fue. O sea, la demostración es 0,1 numérica, es decir, tampoco toma, usa estaría. este. ¿Eh? Oh, ¿y por qué está el 0,1 si no está el 0,001 que es más chiquito? Justamente, si yo achico el intervalo tengo problemas. Tengo el 0,5, el 0,1, el 0,1 todavía me abarca al 1,99, pero si yo achico, cuidado que es un épsilon más chico, o sea, me estoy acercando más al 2. Ah, ya entendí. ¿Sí? Como este es más chiquito, quiere decir que estoy más cerca del 2. Y ahí es donde se mocha esto. Ahí es donde tienen el problema. Justamente. Pero entonces podemos demostrarlo así numéricamente como están con los épsilon que nos establecieron y después llegar a lo general que pusiste vos. No, es que en realidad con este épsilon ya probás que el límite no existe. Si vos, Claro, sí, pero dado un con épsilon, los primeros partí el... si vos Quiero encontrás saber un épsilon, si en una función partida podemos, o sea, la demostración... Perdón. Sí. No, te escucho, Janina. Ponele que exista el límite, ¿no? No ese es el caso. Pero cuando nos piden demostrar así en una función que es como que tiene dos funciones, no sé si se llama partida exactamente. Sí, se llama partida. Se hace para las dos funciones por separado y se llega a la demostración. Claro, sí, ahí estaría bueno por ahí tomar laterales, ¿no? O sea, jugás, si tenés menores que una cosa, ¿no? Si vos tenés, qué sé yo, f de x igual a 2x si x es mayor que 1, mayor o igual que 1, y 2 si x es menor que 1, acá arreglé el problema que tenía el anterior, ¿no? Tic, tic, hace así. Tengo siempre 2 y después se aproxima el 2. Yo quiero probar, en este caso, quiero probar que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2, tengo que probar que para todo épsilon mayor que 0 existe un delta tal que si módulo de x menos
1 es menor que delta, entonces f de x menos L menos 2 es menor que epsilon. Entonces yo acá lo separaría. ¿Por qué? Porque si yo voy por la derecha del 1, ¿sí? Esto sería 1 más delta, y esto sería 1 menos delta. Juego con fórmulas distintas. Entonces yo separaría este caso. Sí. Que sería la definición del límite lateral, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x, voy a probar que es 2. ¿Qué significa? Que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta tal que si x es mayor que 0, es x menos 1 es mayor que 0 y menor que delta, o sea, me quedo con la parte derecha, ¿sí? Entonces, módulo de f de x menos 2 es menor que epsilon. Pero como estoy en la parte derecha, tendría que hacer que 2x menos 2 es menor que epsilon. Si hago el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x, ¿qué sería? 0 menor que menos x menos 1 menor que delta. ¿Sí? O sea, acá esto ¿qué es? Esto es, acá tengo el 1, acá tengo el 1 más delta, x está por acá. Acá ¿qué sería? Acá tengo el 1, acá tengo el 1 menos delta, x está por acá. Por derecha, por izquierda. ¿Sí? Entonces acá, módulo de f de x menos 2 es menor que epsilon, pero acá es 2 la función. Acá como de la izquierda es constante, me sirve todo delta. Cualquier delta me sirve. Acá me va a servir el epsilon como delta, el epsilon sobre 2. Pruebo por un costado y pruebo por el otro. ¿Sí? Y después los juntaría. ¿Qué digo? Quiero decir con los juntaría es, si uno encuentra un delta y otro delta para cada límite lateral, tomando el mínimo de los dos, se cumplen las dos condiciones. Y listo el pollo. Perfecto, gracias, Diego. Por nada. 7b, comentario trigonométricas. ¿Cuál sería 7b, comentario trigonométricas? 7b es a partir del 5, 6, El de 7, tangente, 8. no. Ah, 7. No, que el seno ya Ah, con el no, seno no comentario. daba el Ya me acordé ejemplo. cuál era el comentario. Ya me acordé. ¿Sí? O sea, vos querías ejemplificar con el límite cuando x tiende a de seno de f de x es igual al seno de L, sabiendo que el límite cuando x tiende a de f de x es L. O sea, un poco lo que dice el 7b es como que el límite se mete adentro de las funciones. O sea, si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de g de x, o sea, es un poco cómo se comporta con respecto a la composición. Esto es f del límite cuando x tiende a de g de x. O sea, como que esto es una composición de funciones que me está diciendo lo que quiere ejemplificar, que ejemplifiquemos. Que el límite se metió acá adentro, operó con esta función y el seno lo dejó fuera, lo dejó para calcular después. ¿Qué problema tenía Janina? Que hizo un ejemplo y no le dio. ¿Janina era la que Sí, tuvo problemas? Sí, sí. Vos hiciste el límite cuando x tendía a 0 o a 1. A No, a 1. 1. A 1 de 30x. Del seno de 30x. Gracias. Del seno de 30x. Y dijiste, pongo un 1, seno de 30, me tiene que dar un medio. ¿Sí?
y lo meto en la calculadora y me da cualquier otra cosa. ¿No? No, gráficamente lo vi que era -1. Gráficamente viste que era -1 con 30. Sí. No daría -1. Acá tenemos un problema. Vos estás pensando 30x por 30 grados. ¿No? Sí. Bien, el problema es que f de x igual a seno de x, ¿sí? Tiene por dominio los números reales. Y este 30 que vos estás pensando no es un número real. 30 grados es sistema sexagesimal, ¿sí? Y las funciones trigonométricas se definen sobre números reales. Por eso, en lugar de el sistema de medición en grados, minutos y segundos, trabajamos con el sistema radial. Radial o circular. O sea, cuando vos decís seno de 30 en el sistema radial, no son 30 grados, son 30 radianes. ¿Sí? Esto sería el seno de... ¿Eh? Sí, sí, ahora entiendo por qué no me daban en las cuentas. Claro, es la diferencia, digamos, en la calculadora, si uno pone el modo D, que es el por defecto, ¿sí? Me trabaja los ángulos en grados, minutos y segundos. En cambio, si uno lo pone en modo E, cógele, vuelvo, decía, si lo pongo en modo D, me trabaja los ángulos en grados, minutos y segundos. En cambio, si pongo R, me los trabaja en radianes. ¿Sí? O sea que acá te tomaría 30 radianes. No 30 pi, es 30 radianes. De vuelta un poco lo que hablábamos la otra vez, los que tienen pi, no, lo hablé en álgebra de la noche. Los que tienen pi en el sistema de medición radial como que son medio de los ángulos notables. Pi sobre 2 que es 90, ¿sí? 2pi que es 360, pi que es 180, pi sobre 3 que es 60. Pero digo, puedo tener en un sistema de medición radial un ángulo medido con cualquier número real. Por ejemplo, 2,7. O sea, si yo agarro mi calculadora y la pongo en radianes y pongo seno de 2,7, me va a dar el valor del seno de un ángulo que en este sistema de medición mide 2,7. En grados, ¿cuánto será? Y tendría que hacer la transformación. ¿Sí? Si estuvieron mirando un poquito el apunte, la transformación básica para trigonometría, para sistema de medición radial es que pi equivale a 180 grados y el 0 va al 0. O sea, es una proporcionalidad. Entonces, si yo acá duplico, 2pi, del otro lado se me duplica, 360. Si yo acá reduzco a la cuarta parte, dividido por 4, me queda pi sobre 2, acá divido por 4, me queda 90. Y así puedo hacerme una tabla de equivalencias. Si yo hago 3 medios pi, o sea que a este lo multipliqué por 3, a este lo multiplico por 3 y me da 270. Pero yo a este lo puedo dividir por pi y me queda 1. Entonces tengo 180 grados dividido pi. El ángulo de un radián corresponde a 180 grados sobre pi. Si pi pensamos que es un número irracional, es aproximadamente 3,14, 180 sobre pi es aproximadamente 59 grados y algo. 57 creo que es. O sea que un radián son más o menos 57 grados. ¿Sí? No tengo una calculadora a mano, me las afano. ¿Sí? Pero nada, si hacen 180 dividido pi, el valor del ángulo de un radián. ¿Sí? Y con ese sistema de mediciones que podemos trabajar las funciones trigonométricas. Por eso después
dice en el 8, dice, límite cuando x tiende a pi sobre 6 de la tangente de 2x. Pensando en esto que decíamos antes, de que cuando tengo una composición de funciones, a la función externa la ignora y se mete adentro, esto sería la tangente del límite cuando x tiende a pi sobre 6 de 2x. Y pensando un poco en las estrategias que vimos sobre el final de la clase pasada, este pi sobre 6 entra acá, o sea que me queda la tangente de 2 por pi sobre 6, o sea que me queda la tangente de pi sobre 3. Que si lo quiero calcular con la calculadora y la calculadora la tengo en modo D, digo pi sobre 3 es a este lo dividí por 3, entonces a este lo divido por 3, son 60 grados. Entonces, esto es tangente de 60, y lo calculo con... ¿El B? Pero por 2. Tenía un por listo. 2. Claro, ahora sí. Tenía 2x, así que me quedó Claro, de ahí sale. pi sobre 6 por 2, me quedó pi sobre 3. ¿Sí? Ahora racional o da un racional, sino por tabla. ¿Sí? O sea, uno tiene una tabla básica que es pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, un medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3, y al revés. Para el seno, el coseno. Te trabaste otra vez, Dieguito. No, puede ser que no esté. Digo, decía que hay una tabla básica de valores para 3 ángulos notables, que son, ahí volví, pi sobre 6 que es 30, pi sobre 4 que es 45, y pi sobre 6 que es 30, pi sobre 4 que es 45, y pi sobre 3 que es 60, ¿no? Y ahí tengo los valores exactos para los irracionales, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Muchas veces se genera la confusión de que como que los ángulos en radianes siempre tienen pi, porque jugamos con la tabla. Entonces lo único que podemos jugar es con senos y cosenos de ángulos que sean múltiplos enteros de estos. Entonces pareciera como que todo ángulo en radianes tiene pi, pero no todo ángulo en radianes tiene pi. ¿Sí? O sea, lo que yo necesitaría en este momento es que puedan reemplazar estos valores para más que nada para ver cuándo valen 0 el seno y el coseno. ¿Sí? Fíjense que acá en la tabla no me aparece ninguno en donde valga 0, ¿sí? Pero el seno de 0 es 0, el coseno de pi sobre 2 es 0, y si no lo buscan con la calculadora. Acá no vamos a hacer tanto un análisis de una función trigonométrica, sino que necesito ciertas características como ser que son acotadas. O sea, las imágenes tanto del seno como del coseno están entre -1 y 1. O sea, son acotadas. No hay que saber mucho más, creo. Y si no, bueno, pueden ir siguiendo un poco, trabajando el apunte que les mandé con los videos que les mandé, como para tener un poco más de idea. ¿Sí? Bien. Y en el 8 lo que pedí era usar un poco, hice un ejemplo del estilo del 8, ¿no? El miércoles pasado. Sí, pero nada que ver. O sea, el tuyo era re sencillo y... ¿Cuál te acá parece que no es sencillo? El C y el D. El C y el D. Bueno. O sea, en el C, bueno, tengo el tema de las trigonométricas, y en el D que quedé con, no sé, elevado un cuarto y se me complicó ahí. Pero olvidemos más e a la x al cuadrado sobre logaritmo natural de x menos 2 más x al cubo menos 8x. ¿Sí? Usando algunas cosas que vamos a demostrar y otras cosas que no vamos a demostrar,
¿Sí? Ahí se ve. ¿Sí? Acá era un poco de utilización de herramientas que aparecen en el ejercicio 7, principalmente en lo que yo llamé álgebra de límites. Yo tengo que calcular el límite de una división de dos funciones, no importa el choclo que tengan acá adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el límite? Se reparte. O sea, esto me queda el límite cuando x tiende a 3, de seno de x menos 3 más e a la x al cuadrado, todo sobre el límite cuando x tiende a 3 del logaritmo natural de x menos 2 más x al cubo menos 8x. Ahora, tanto en el numerador como en el denominador, yo tengo sumas. ¿Sí? Recordemos que la resta es una suma, ¿no? Entonces puedo repartir también por el álgebra de límites que se reparte en sumas y mañana vamos a arrancar demostrando eso, que el límite se reparte en la suma. Yo podría repartir el límite a cada uno de los factores, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a 3 de seno de x menos 3 más, ya se está viendo feísimo, ahí creo que mejora un poco el contraste, más el límite cuando x tiende a 3 de e a la x al cuadrado sobre el límite cuando x tiende a 3 del logaritmo natural de x menos 2 más el límite cuando x tiende a 3 de x al cubo más el límite cuando x tiende a 3 de menos 8x. Yo estoy repartiendo el límite a todos. Ahora si miramos, acá tengo una composición de funciones, o sea, tengo x menos 3 adentro del seno de x, acá tengo x al cuadrado en la potencia de e a la x, ¿sí? Acá tengo x menos 2 adentro del logaritmo, acá tengo x adentro de x al cubo, ¿sí? Y acá tengo menos 8x. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir con el límite a cada lugar donde aparezca la x. ¿Qué me va a quedar? Voy a escribir grandote. Seno del límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 más e elevado al límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado sobre logaritmo natural del límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 más el límite cuando x tiende a 3 de x todo al cubo menos 8 por el límite cuando x tiende a 3 de x. Y acá ya la podemos poner así. Una consulta. Digamos, no sé si se Dime. dice fórmula, pero el procedimiento cuando es en composición de funciones es que la que está adentro se le calcula el límite y se multiplica por la de afuera. O, porque en el apunte no está la composición de Cuidado que acá no hay funciones. un producto. Es porque Sí, es el 7b. Es el 7, el 7b son todas composiciones, no hay una multiplicación. Cuando yo digo en el 7b, lo escribo acá. Total, no tengo que ser prolijo con las hojas porque no se las escaneo. Digo, cuidado, se me está viendo. No está en el 7B. El 7B habla de... Composición de funciones. A ver. Dice, el primer punto dice límite cuando x tiende a A de f de x a la n es L a la n. Ahí va, pero bueno, la El suma, la 7C, resta, la división. El 7C es el álgebra de límites. Es justamente genial. esto de separa las sumas, se saca productos para afuera y ese tipo de cosas. ¿Sí? Genial. Bien. Perfecto. Digo, cuidado, cuidado, que cuando yo digo
seno de f de x, esto no es un producto. Esto es en realidad el seno compuesto con f de x. O sea, agarro un valor de x, lo paso por f y al resultado le calculo el seno. Otra cosa importante para recordar de trigonométricas, seno, coseno, tangente. Así solo no va a aparecer nunca en sus vidas. Es como que les apareciera la raíz cúbica así, sin nada adentro. Si yo le doy una raíz cúbica sin nada adentro, me dicen, che, pero te falta algo. Lo mismo si yo tengo seno, coseno, tangente. Son funciones con argumento, igual que la raíz. O sea, siempre es seno de algo. Como es, siempre es la raíz cúbica de algo. No parece la raíz cúbica suelta volando por el universo. ¿Sí? Entonces, acá seno de f de x es, esto sería, ¿sí? La función seno de x, ¿sí? La función f de x, la composición entre seno de x compuesta con f de x, me da esto de acá arriba. ¿Sí? Sí, sí. Por eso Gracias. cuando yo tengo el límite, cuando x tiende a algo de seno de f de x, no es que el seno queda multiplicando, sino que se me mete adentro de esto y me queda composición, ¿no? O sea, es el seno analizado en este valor, y este valor me dará un número. Acá, en el ejemplo anterior, ¿qué nos queda? El seno de a donde tienda el límite este, que no se está viendo nada. A ver, vuelvo en mi iluminación sepia. Digo, va a ser el seno del resultado de este límite, que en este caso va a ser un número. O sea, acá me va a quedar seno de, si pongo un 3 acá, o sea, x menos 3 tiende a 3 menos 3, que tiende a 0, más esto tiende a 3 al cuadrado, sobre, acá me queda el logaritmo natural de 3 menos 2, vamos a poner así, 3 menos 3, acá vamos a poner 3 al cuadrado, acá ponemos 3 menos 2, más 3 al cubo, menos 8 por 3. Esto es un 3 menos 3 acá adentro. ¿A qué apunta el ejercicio 8? A convencerse haciendo todos los pasos de que es válida la técnica que vamos a utilizar para calcular límites cuando x tiende a un valor numérico, nuestra primera estrategia, que es reemplazar la x por el número y hacer las cuentas. Si miramos el límite original... Eso es lo que hice yo, profe, no hice cuentas. Reemplacé el 3 pues, y como el claro, límite bueno, te lo pido no. Bueno, pero eso de poner el 3 se justifica, Gisela, justamente por el álgebra de límites y que el límite cómo interfiere con la composición. ¿Es ¿no? válido O sea, si esta es la... reemplazo? ¿Eh? ¿Es válido que reemplace por el 3 y que me dé el resultado? ¿O hay que De hacer vuelta, de acá en adelante va a ser nuestra estrategia de cálculo. ¿Sí? La idea del 8 es hacer todos los pasos para saber un poco y convencerse un poco de dónde viene. ¿Por qué pongo el 3? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se reparte en la suma, se reparte en la suma, en la división, en la composición, en los productos, o sea, que hay un montón de cosas, o sea, un montón de esas propiedades que aparecen en el ejercicio 7, no las vamos a demostrar, pero tienen una demostración. ¿Sí? O sea, cuando yo digo que si el límite cuando x tiende a A de f de x es L1, el límite cuando x tiende a A de g de x es L2, y digo que el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x es L1 sobre L2, entonces, esto hay que probarlo. ¿Qué habría que probar?
que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta tal que si x menos a es menor que delta, entonces el módulo de f de x sobre g de x menos L1 sobre L2 es menor que epsilon. ¿Cuál sería mi hipótesis? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta tal que módulo de f de x menos L1 es menor que epsilon, y que para todo epsilon existe otro delta, pongámosle delta 1 y delta 2, tal que g de x menos L2 es menor que epsilon. O sea, a partir de estas dos hipótesis yo tendría que probar que puedo encontrar un delta tal que se cumple esto. Bueno, se encuentra eso. Se puede demostrar esta propiedad. Es áspero, el delta es estrambótico y medio mágico, pero de vuelta. Como tengo una demostración, o sea, como existe una demostración, es una propiedad que yo puedo usar. ¿Sí? Acá lo que hacemos es, suponemos ciertas propiedades y a partir de suponer válidas esas propiedades, llegamos a un método. ¿No? Justamente el método, por ejemplo, aplicado al 8, es lo que vos hiciste, Gisela. ¿No? Yo tengo el límite cuando x tiende a 1, de 1 más x por raíz de 3 menos x, todo la x sobre x más 3. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Que mañana la vamos a hacer fallar. Y pongo un 1 acá. 1 más 1 me queda 2. Pongo un 1 acá, me queda raíz de 2. Pongo un 1 acá, me queda 1 sobre 4. Listo, entonces, el resultado de mi límite es 2 raíz de 2, ¿sí? Todo a la 1/4. Sí, eso dice. No, pero está bien. O sea, ¿cómo lo justificaría esto? Suponiendo válido, y diría, bueno, el límite de una composición es el límite cuando x tiende a 1 de 1 más x raíz de 3 menos x, todo elevado al límite cuando x tiende a 1 de x sobre x más 3. Ahora después sería el límite cuando x tiende a 1 de 1 más x por el límite cuando x tiende a 1 de raíz de 3 menos x, todo elevado al límite cuando x tiende a 1 de x sobre el límite cuando x tiende a 1 de x más 3. Ya me cansé de hasta escribirlo. ¿Sí? Sí. Digo, ¿qué es lo importante? ¿Sí? De vuelta, esta materia se llama cálculo, o sea que vamos a calcular, no vamos a quedarnos solamente en la formalización de las cosas. ¿Sí? Lo que yo quiero es que si usamos un método, sepan por qué es válido el método, no que no lo usen, no que me demuestren en todo momento la validez del método, pero que tengan ese background, digamos, ese fondo de esto es válido por tal o cual cosa. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Para mañana arrancamos, terminó siendo la clase de consulta completa, pero vieron cómo se cruzó un montón de teoría en el camino. Mañana arrancamos con 2 demostraciones que les debo. De todas esas me gustaría hacer un par para que vean cuál es la demostración de las propiedades. Voy a ver si encuentro algún apuntecito donde esté lindo escrito las demostraciones del producto y la división para que lo vean. Igual lo encuentran en cualquier libro de cálculo. ¿Sí? Y arrancamos con esas demostraciones y después nos metemos con cuestiones de cálculo que cuáles son. Este método parece re práctico. Bueno, ¿qué pasa cuando falla? ¿Sí? Analizar cuándo falla, o sea, cómo falla y qué hacer cuando ocurre estos tipos de fallas, porque hay diversidad de fallas y diversidad de formas de resolverlas. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? No, perfecto.